En este vídeo hablaremos acerca de Principio de Pascal. El principio de Pascal, o ley de Pascal, sostiene que cuando se aplica un cambio de presión a un fluido confinado, esa presión se transmite de manera uniforme a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente sin reducirse. En el ejemplo se aplica una fuerza en una pequeña área a través de un émbolo a un recipiente esférico, suponiendo que todos los orificios tienen la misma área. La fuerza con la que sale el líquido por cada uno de los orificios es de la misma magnitud que la fuerza que se aplicó al émbolo. En un fluido contenido en un recipiente cerrado, los átomos se mueven libremente, transmitiendo la presión de manera uniforme a todas las áreas del fluido y a las paredes del recipiente. En el ejemplo se observa cómo los átomos en el recipiente cerrado están en constante movimiento. El efecto colectivo de los choques de las partículas contra las paredes del recipiente se manifiesta a nivel macroscópico como presión. Cuando la temperatura del objeto aumenta, la velocidad de las partículas incrementa, lo que provoca un aumento en la fuerza de los choques y, por ende, en la presión. Cualquier variación en la presión se transmite de forma íntegra. La fuerza aplicada al émbolo produce un cambio de presión P aplicada de valor F entre A. Este cambio de presión P se transmite a todo el fluido y a las paredes del mismo. Esto mismo ocurre cuando una persona se sienta en un colchón inflable. Debido a su peso, la persona provocará un cambio de presión en el interior del aire del colchón y en las paredes del colchón mismo. Es importante notar que este principio no sugiere que la presión sea constante en todos los puntos de un fluido, lo cual no es correcto. La presión en un fluido cerca de la Tierra varía con la altura. En realidad, este principio se refiere a cómo cambia la presión en un espacio cerrado. Supongamos que se coloca agua en un recipiente cilíndrico con una altura h y un área de sección transversal a, el cual tiene un pistón móvil de masa m. Al añadir un peso mg sobre el pistón, la presión en la parte superior aumenta en mg sobre a, ya que el peso adicional también actúa sobre el área a de la tapa. La variación de presión, o la presión aplicada en la tapa, es igual a la masa m multiplicada por la gravedad y dividida por el área de la tapa. En otras palabras, es el peso de la masa aplicada al émbolo dividido entre el área de la tapa. De acuerdo con el principio de Pascal, la presión en todos los puntos del agua varía en la misma cantidad, mg sobre a. Por lo tanto, la presión en el fondo del recipiente también se incrementa en mg sobre a. La presión en el fondo del recipiente es la suma de la presión atmosférica, la presión ejercida por el fluido y la presión adicional debido a la masa. El cambio de presión en el fondo del recipiente debido a la masa es mg sobre a. Los cambios de presión son los mismos en todas las partes del fluido, en el tope, en el fondo, en todas las partes del fluido confinado. Agradecimiento a OpenStax.